Ya no iba el pájaro, iban demonios de rango fuerte y abollaban el zinc de la casa. ¡Pran! Caminaban y cuando caminaban, ¡pran! Yo veía los pies y la esposa me decía, mira, le doy gracias a Dios que tengo a la esposa mía por testigo. Sí. Que aunque el mundo entero no me quiera creer, yo tengo una persona más que me cree. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros, que nosotros podamos estar conectados con cada uno de ustedes, para así poderle bendecir a través de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios que Dios lo está usando de manera sobrenatural. Esté a la expectativa porque Dios le ha de bendecir. Ungido, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy buenos días, Dios te bendiga más, príncipe. Para mí es más que un encanto poder estar aquí nuevamente con la finalidad de seguir dándole continuidad a un tema que estuvimos tratando hace unos videos anteriores, pero que ahora verán quizás alguna agregación y por ende es importante que quienes nos estén viendo se mantengan conectados porque en el nombre de Jesús hay una palabra que impactará su vida. Amén, amén, amén. Tremendo hombre de Dios, así es. Entonces, ¿cuál es el tema que hay para hoy? Bueno, el tema que vamos a tratar en este precioso día es la ignorancia que alegra a los demonios. La ignorancia que alegra a los demonios. La ignorancia que alegra a los demonios. Bueno, esto se puso serio, comparta esto ahora mismo. Si usted va a hacer algo, vaya, si bebe jugo, busque jugo, si bebe café, el que cree que el café no se lo beba, pero haga algo, porque este hombre va a desatar misterio en los próximos segundos. Aleluya. Amado, el escenario del Espíritu Santo y lo de Amén. compartir contigo. Gracias otra vez. Fue un tema que yo en realidad me propuse ponerlo, porque realmente una de las ventajas que está llevando a que Satanás atormente, cree incertidumbre en la vida de muchas personas, tanto inconversos como cristianos, es a través de la ignorancia. Y creo que es de mucha importancia que, como dije al principio, las personas oigan lo que se va a transmitir en esta hora, porque después de oír este mensaje yo sé que va a ser de bendición para su vida y podrán estar más en la acechanza, en guarda, en vigilia contra lo que Satanás tiene planeado con ellos. Y quiero quiero leer en el libro de Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11 es en realidad un versículo que se dice mucho, pero estoy seguro que pocas personas conocen su ubicación. Wow. Por eso es importante que leamos para que las personas vean que la Biblia realmente tiene la razón. Amén. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén, gloria a Dios. Pues bien, como le decía, a través de este versículo me propuse componer este mensaje que voy a transmitir juntamente con este versículo, porque yo recuerdo que cuando yo era muchacho, cuando yo era niño, allá en mi hogar se vivió una ignorancia provocada por Satanás, y esa ignorancia produjo mucha tristeza en mi hogar. Y había un objeto en mi casa, que ese objeto fue que causó mucha problemática en mi casa. Era un simple cuadro. Había un cuadro que se veía normal, ese cuadro se llama La Niña que Llora. Wow. Se llama ese cuadro. Ese cuadro fue creado por un hombre llamado, un italiano llamado Bruno, bueno, no recuerdo bien el apellido, pero Bruno, empieza con Bruno el nombre. Ese hombre hizo un pacto satánico, y a través de ese pacto satánico, ese hombre hizo ese cuadro, dibujó el cuadro en sí originalmente es un niño. Después hubieron réplicas y entre las réplicas hicieron niñas, pero originalmente es un niño. Y ese cuadro se llama El Niño que Llora. Ahora bien, ese cuadro en 1950 fue creado, pero su mayor impacto fue para 1980, en los 80 y algo fue donde ese cuadro impactó. Pero lo que me llama la atención, que donde quiera que en los hogares que ese cuadro caía,
En los hogares que ese cuadro caía, los hogares cogían fuego. Los hogares se quemaban. Ese cuadro causaba un sinnúmero de problemas en los hogares, de tristeza, de dolor, porque ciertamente el mismo cuadro se llama El niño que llora, y eso era lo que hacía, poner a la gente a llorar. Y hubieron una persona que tenían el cuadro en su casa, los apellidos Hart, de estadounidense, tenían el cuadro en su casa y el cuadro, la casa de ellos cogió fuego y solamente quedó el cuadro intacto. El cuadro quedó ileso. Y los bomberos fueron, entre los bomberos había un hombre llamado Wickerson, y ese hombre testificó que él había tenido otra experiencia con otra casa a la que él había llevado, ¿entiendes?, para apagar el fuego, y había pasado lo mismo. En todos los hogares donde él procuraba extinguir ese fuego, el cuadro siempre estaba el cuadro intacto. Sí. Y eso sucedió en América Latina, eso sucedió en alrededor de 20,000 y pico de hogares. 20,000 y pico de hogares pasaron el mismo suceso. Entonces luego, como te dije, pasaron algunas réplicas del cuadro y hicieron hembra. Y en mi casa tuvimos la suerte de ser uno de los que también compró ese cuadro. Dios mío. Ahora bien, viene algo fuerte. En mi casa nadie conocía quizá de lo que estaba aconteciendo. Había una ignorancia y Satanás estaba tomando ventaja porque Satanás estaba creando desgracia en mi casa. Pero a Dios siempre le place obrar en la vida de uno para que esa persona sepa qué es lo que está pasando. Aunque quizá la persona no se dé cuenta en el mismo momento lo que está pasando, va a llegar un tiempo que la persona va a conocer cuál estrategia que el enemigo tiene. Entonces, Dios permitía que el cuadro a mí se me revele con su malicia. El cuadro me presentaba rostro de ira. El cuadro cambiaba su perfil. Wow. Se veía de una niña normal, con lágrimas, pero ese cuadro tenía un demoniazo fuerte. Ese cuadro me hizo vivir una vida frustrada en mi casa. ¿Por qué? Porque yo llegué a decirle a personas, ese cuadro tiene problemas, y nadie me creía. Entonces yo estaba viviendo una vida media frustrada. Yo no podía estar solo en la casa, porque siempre que yo estaba solo, Satanás aprovechaba y quería atormentarme. Y a través de ese cuadro yo sufrí mucho. ¿Por qué? Porque ese cuadro también produjo enfermedades, produjo mucho catástrofe en mi casa, produjo escasez, produjo un sinnúmero de cosas que yo me di cuenta que el cuadro era que lo estaba causando. Pero ahora en el Evangelio, el Señor me ha dado a entender a mí, que era Satanás que estaba encubierto detrás de esas imágenes para verdaderamente hacer daño. Claro. Y en realidad no temo. Con decir esto, no temo a que personas me vean quizá como un desquiciado, porque eso es lo que ven a muchos cristianos cuando tratan de discernir algunas maquinaciones que el enemigo tiene contra la humanidad. Wow. Para mantenerlo sumergido en una ignorancia. Y le llaman loco, nos llaman loco a muchos de nosotros, pero realmente es importante que nos demos cuenta de que estos son tiempos en el que Satanás ha aumentado el nivel de maquinación con la finalidad de mantener a las personas bajo una ignorancia y no conozcan a Dios, sino que mueran, que tengan diferentes tipos de tormentos. Pero cuando tú veías el cuadro que estaba en esa situación, ¿tú no eras cristiano todavía? No era cristiano, yo estaba un muchacho. Yo era un niño, yo era un muchacho. Entonces la única persona que Dios le reveló, trató con esa persona en la casa para que se dé cuenta de lo que estaba pasando, fue a mí. A Dios le plació. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo en una ocasión dijo: te alabo, Padre, porque le revelaste esta cosa a los pequeños y la escondiste de los sabios. Entonces a Dios le plació tratar conmigo respecto a lo que estaba pasando en la casa. De hecho, oiga esto que fuerte, varón. Mi madre falleció. Mi madre falleció cuando yo tenía 12 años. Y a mi madre, la abuela mía decía que el cuadro se parecía a mi madre. Y nosotros crecimos, la familia mía creciendo y decían, mira, esa es tu madre, esa es igualita a tu madre. Y mi madre falleció. No quiero con esto confirmar de que ese fallecimiento fue producto de eso, pero en sí el cuadro producía maldiciones. Muchas maldiciones producían el cuadro. Entonces hay muchos objetos en hogares, muchos objetos que es importante que nosotros, que el ser humano se relacione con el Espíritu Santo, le ore a Dios
porque están teniendo problemas de escasez, problemas emocionales, problemas que lo están llevando quizás hasta locura, porque son lugares donde los demonios se están incubando para crear tormento en muchos hogares. Pero la ignorancia continúa, porque luego recuerdo que yo ya alrededor de 16 años, yo me encuentro con una persona y esa persona me dice a mí, un haitiano, esa persona me dice a mí, tú eres de lo de nosotros. Wow. Y yo le digo, ¿qué tú me estás diciendo? Tú eres de lo de nosotros. Vaya, agarra y me da una botella con una cuestión en la mano. Y me la pone en la mano, me aprieta la mano. Tú eres de lo de nosotros. Llévate tú a tu casa, que esto te va a proteger. Y yo ignorantemente agarro y me llevo la botella. Porque yo era una persona que yo me involucraba con Gagá, me gustaba ir a Gagá, me gustaba ir a Prillé, me gustaba todos esos canes. Sí. Y yo agarro la botella, confiando en ese hombre, y me la llevo para la casa. Pero de todo modo, en la casa yo decido explotar la botella, porque no quiero tener eso. Pero cuando yo exploto la botella en la casa empiezan a acontecer un sinnúmero de cosas también. Yo desperté una influencia fuerte, transmití una influencia más hacia mi hogar, y eso produjo muchísimos problemas en mi casa. Y ese problema me llevó a mí a hacerme enemigo de toda la familia mía en la casa. Cuando me hago enemigo de toda mi familia en la casa, cuando me hago enemigo, yo decido irme para donde mi otra abuela. Yo me crié en realidad ahí, esa era mi madre, pero decido independizarme, irme para donde mi otra abuela. Ya donde mi abuela, pasa el tiempo y yo conozco a una muchacha, y con esa muchacha yo formo mi hogar. Y cuando formo mi hogar, a los días me convierto al evangelio. En el video anterior yo había hablado de la experiencia que yo tuve. La experiencia que yo tuve porque la mujer mía yo la embaracé del mundo, y por responsabilizarme nos mudamos entre un hogar. Y en ese video yo cuento de cómo yo tuve una experiencia de que una bruja nos visitaba. Wow. Una bruja nos visitaba. Esa bruja convertida en un ave nos visitaba, y el Señor... voy a resumir un poco porque ya lo conté en el video anterior. El Señor permitió que yo en una visión vea, porque el primer embarazo esa bruja lo destruyó, no permaneció. Habían goticas de sangre que aparecían en la cama, gotas de sangre literalmente, no en visión, varón, literalmente gotas de sangre en la cama. Yo entendí que eso no era de mosquito, porque un mosquito no puede retener ni succionar el contenido de esa sangre. Una gota de ese gordo, del gordo de $1, del gordo de $1, del gordo de $5, en la cama así. Y todo esto, y mi esposa estaba embarazada, no menstruaba, y yo, ¿qué es esto? Entonces, estaba turbado yo, hasta que después que yo vuelvo y me empapo en el ayuno y la oración, aunque ese embarazo no permaneció, cuando yo volví a embarazarla, volvió y aconteció lo mismo, volvían la gota de sangre. Entonces, como ya estaba en ayuno y oración, el Señor me eleva en visión y me presenta el pájaro que estaba haciendo una oración para dormirme. O sea, desde el zinc me veía yo siendo atormentado por el pájaro. El pájaro estaba haciendo algo oculto, y Dios estaba haciendo algo oculto conmigo contra él. El pájaro estaba haciendo algo oculto contra mí, y Dios estaba haciendo algo oculto contra él. Dios mío. Porque cuando yo me levé, él no sabía que yo estaba al lado de él. Y él estaba haciendo lo suyo, y yo al lado de él ahí. Al lado de él. Y yo veía cómo él hacía una oración, el pájaro. Un pájaro que la gente tiende a verlo como algo normal. Sí. Lo ven como algo simple. Pero es un demonio. Un demonio que muchas ancianas, personas ancianas o hombres ancianos, por facultad demoníaca, pueden convertirse, transformarse en esos pájaros para llevar tormento. Ahora, ellos se convierten en diferentes animales, y cada animal crea un tormento diferente. El trabajo de ese pájaro es succionar sangre. Y esa sangre, muchos quizás creemos que ellos se la beben. Ellos no se la beben. Esa sangre ellos la guardan y la llevan a sus altares de donde hacen la invocación. La llevan a sus altares de donde hacen la invocación, esa sangre. Y con esa sangre ellos hacen un ritual en contra de la humanidad y en contra de los cristianos.
con esa sangre que el pájaro succiona. Ahora, ¿por qué esa sangre? ¿Por qué? Esa sangre es una sangre inocente, una sangre de niño. Entonces nosotros los cristianos simbolizamos la inocencia y la niñez. Y fíjate que también hay muchas personas en el mundo, que hay personas que tienden a decir, pero ese muchacho era inocente, no hacía nada. Entonces, esa sangre de un niño inocente, ellos la ponen en representación de personas inocentes, ya sea cristianos, personas que no hagan nada en el mundo. Y con ese ritual, ellos lo que hacen es que le crean muerte, le crean accidentes, crean muchas cosas entre la sociedad. Y frialdad a los cristianos, porque ese ritual ellos lo hacen junto con hielo en los altares. Ellos tienen hielo en los altares y esa sangre, ellos le rocian el hielo y ellos invocan y dicen, de la manera que el hielo esté enfriando esa sangre, así tienen que enfriarse los cristianos. Es una invocación que hacen las brujas contra los creyentes. Trabajan para Satanás, para afectar a los creyentes. Pero gracias a Dios que a través de la oración de fe podemos contrarrestar esas cosas. Podemos impedir que ellos logren lo que procuran contra los cristianos y contra la sociedad. Por eso que Dios, Jesucristo, insiste, tanto el Señor Jesús como los apóstoles que delegó, insiste a que nos mantengamos orando. Nos mantengamos orando. Claro. Para impedir que lo que Satanás quiere hacer contra la humanidad y contra los cristianos se establezca. Entonces, pero volviendo al punto de la casa. Luego que pasa todo eso con el embarazo, allá en la casa empiezan a suceder otras cosas. Porque yo tuve la victoria contra el pájaro. El pájaro, recuerdo que yo arribé del zinc en la visión. El Señor me incitó a hacer una oración fuerte, una oración poderosa en el libro de los Salmos. El Señor me tenía un verso de los Salmos preparado para ese mismo momento. Y yo a través de ese salmo oré al Señor relativo al salmo, una palabra relativa al salmo. Y lo que sucedió arriba de ese zinc fue terrible. En la visión yo veía como un fuego caía y quemaba al pájaro. Y el pájaro salió volando. ¿Pero qué sucede? Las obras demoníacas en la casa fueron aconteciendo gradualmente. Entraron a otro nivel. Ya no es el pájaro. Ya el pájaro no tenía potestad. No. Pero habían otras enviaciones. Dios mío. Entonces, yo me reaccioné con un libro. El libro de Cristo vino a libertar los cautivos. De Rebecca Brown. Eso me lo recomendó un ministro, amigo mío llamado Edward. Que otro ministro llamado Willy, un amigo mío, me dijo, Edward tiene tal y tal libro. Y yo leí ese libro. Cuando yo leí ese libro, varón, literalmente los demonios iban a la casa. Porque el libro tiene una advertencia y te lo dice claramente. ¿Estás preparado para leerlo? Te lo dice claramente el libro. Cristo vino a libertar los cautivos. Porque el libro cuenta sobre hechos y experiencias que esa mujer tuvo espiritualmente y de liberaciones que hizo de mujeres satanitas, de brujería y mucha hechicera. Entonces yo leí ese libro, me relacioné con ese libro y cuando yo leí ese libro empecé a experimentar cosas fuertes en la casa. Yo recuerdo que los demonios iban, ya no iba el pájaro, iban demonios de rango fuerte y abollaban el zinc de la casa. ¡Pran! Caminaban y cuando caminaban, ¡pran! Yo veía los pies y la esposa me decía, mira, le doy gracias a Dios que tengo a la esposa mía por testigo. Sí. Que aunque el mundo entero no me quiera creer, yo tengo una persona más que me cree. Porque claro, fuerte es cuando lo tienes tú solo. Sí, no pero había alguien, exactamente, claro, que ella me consuela. Junto con Dios ella me consuela. Varón, los pies del demonio literalmente se veían en el zinc. ¡Pran! 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 A veces agarraban y remeneaban la casa. ¡Cran, cran, 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 cran! Y los trastes se caían, dique. Y cuando yo me paraba a ver, los trastes estaban todos enganchados. La casa era de tabla. La casa era de tabla con tabla y bloc. Y zinc. Ah, ok. Sí, sí, tabla y bloc. Tenía el fundamento de bloc. Sí, exactamente. Tenía zinc y tabla. Claro, sí. claro. Y movían. Claro. Y caían supuestamente los trastes, pero cuando nosotros íbamos, los trastes estaban ahí. Ahora bien, yo estaba respaldado por el Espíritu porque yo recuerdo con una visión, el Señor me dijo a mí lo que le dijo a Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Ese es el lema que nosotros allá en la iglesia donde yo me congrego, mi pastor Abraham Pérez de la Cruz, ¿verdad? Hombre de Dios, iglesia incorporada, se llama la iglesia.
Allá es el lema que nosotros tenemos. Y bajo ese lema el Señor ministró a mi vida. El Señor me dijo en una visión, yo te dije, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Él agregó eso, el Señor agregó esa palabra. Yo te dije, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo donde quiera que vaya. O sea, y el Señor luego me hizo entender que Él me dijo esa palabra porque yo iba a enfrentar cosas fuertes. Y ese hogar, varón, yo después descubrí que ese hogar, y no que descubrí, porque yo en realidad conocía la casa, yo sabía, pero no me imaginaba que esa era la razón. La casa era una casa donde vivían mujeres prostitutas. Vivían mujeres prostitutas. Y uno de los lugares donde más aborto se practica, donde hay mujeres prostitutas. Porque ellas abortan, porque tú sabes que eso, la barriga le troncha su negocio. Sí. Entonces, de hecho, el origen del aborto viene de ese tipo de personas. Personas que se prostituían en los tiempos en el que las mujeres dependían de poca cosa. Porque hay mujeres que están embarazadas, pero como tienen un trabajo quizá en la zona, tienen trabajo, que aún, incluso hasta esas mujeres que tienen un trabajo se están sintiendo incómodas con un embarazo y quieren abortarlo. Entonces, por eso es que estamos haciendo el llamado, a través de este medio, de esta plataforma, estamos haciendo el llamado para que la persona abra los ojos y entienda que el aborto no es aprobado por Dios. De cualquier manera que lo quieran poner, el aborto no es aprobado por Dios. Y me di cuenta, hermano, que ahí ese era un hogar de prostitución. Se prostituían muchas mujeres y abortaban muchas barrigas. Entonces, eso le había dado una legalidad a Satanás sobrenatural en esa casa. Una legalidad fuerte. Y el Señor me preparó para verdaderamente batallar en ese hogar. Fuertemente. Yo recuerdo que el Señor me dijo a mí, me incitó a que yo me metiera en el monte. Me metiera para el monte. Y recuerdo que un día allá en el monte, Satanás estaba airado, tan airado conmigo por lo que estaba aconteciendo, que en una ocasión el Señor me llevó caminando, esto también fue literal, me llevó caminando a un altar que había en el monte. Había una mata de ceiba, no sé si tú conoces lo que es una mata de ceiba. Una mata de ceiba es una mata que usan los satanitas, los hechiceros lo usan para hacer. La mata de ceiba tienden siempre a tener una cueva en el medio. Okay. Y en esa cueva ellos entran y allí tienen su altar y hacen cosas, y hacen consultas, y hacen muchas cosas, muchos sacrificios, muchas cosas. Y yo literalmente, vuelvo y repito, estaba orando y el Espíritu Santo me llevó caminando. Cuando me lleva caminando por todo el monte, yo recuerdo que yo vi alrededor de 100 perros. Y yo, pero esto es raro, porque yo vengo mucho al monte y yo nunca hubiera visto perros. Y quizás si veo uno, puede que haya uno porque tiren basura. Pero 100 perros, alrededor de cientos de perros, yo me sentí un poco atemorizado cuando yo vi todos esos perros. Yo dije, Dios mío, ¿de qué se trata eso? Y estaban comiendo algo. Y me dio curiosidad ir. Cuando yo voy a donde están los perros, cerca de los perros, yo hago con temor, yo hago un gesto con el pie, sacudo el pie para que ellos se vayan. Y gracias a Dios se fueron, todos sacudieron. Y cuando yo fui, yo vi una carne destrozada que ellos estaban comiendo. Yo, pero ¿y esto? Pero todavía no había visto el altar que había cerca. Cuando hago así que veo que cerca hay un altar, está la mata de ceiba, con mucha puya. Y las puyas tenían mucha vela y habían mucho bizcocho, había mucho disparate, había una vaca entera, vuelto un desastre. Y yo dije, oh, mira que era lo que el Señor quería mostrarme, dije yo, porque anteriormente, cuando yo empecé a orar en el monte, cuando yo fui, que yo siempre inicio orando y clamando, el Señor me incitó a orar en base a una lectura que hay en el libro de Reyes, que cuando el profeta joven reprende al rey, a Jeroboam, que está haciendo altar. Sí. Yo inicio leyendo esa lectura. Pero después estoy clamando y en el clamor me desplazo a hablar acerca de sacrificio también. Wow. O sea, ya el Señor estaba tratando conmigo de que hay un sacrificio en el monte que se está haciendo. Y yo no estoy entendiendo todavía. Y recuerdo que veo velas de colores en la misma mata donde yo me pongo. No en la mata del altar, sino una mata donde nosotros no podemos, una mata de mango. Veo velas de colores cuando iba desarrollando el clamor. Yo, ¿y esto? Y yo agarro la vela, la quito y la zumbo. Y después que tengo la experiencia que el Señor me lleva al lugar
y me encuentro ahí con ese altar. Y cuando me encuentro con ese altar, varón, que yo veo, yo cogí un poco de temor. ¿Y tú sabes qué sucedió conmigo? Cuando yo salí del camino por el que entré para ver el altar, cuando yo salí, yo no encontraba la salida. Yo duré alrededor de 4 horas perdido en el monte. 4 horas perdido en el monte. Yo recuerdo que yo llegué a ese monte, no acostumbraba a ir a esa hora, pero ese día yo fui como a la 1 de la tarde. Y eran todavía casi las 6 de la tarde y todavía yo estaba dando vuelta en el monte, perdido. Hubo un espíritu que estaba procurando perderme. Yo tuve que clamarle fuertemente a Dios para salir de ese lugar. Yo hasta le lloré a Dios, literalmente le lloré. Dios mío, sácame de aquí porque estoy asustado. Porque yo me iba por un camino y caí en el mismo. Me iba por otro camino y caí en el mismo. Y el Señor luego logró sacarme del camino. Logró sacarme y cuando salí, caí en la autopista. Y yo dije, Dios mío, gracias te doy. O sea, los demonios maquinaron muchas cosas contra mí. Y hasta el momento, en realidad, estamos pasando procesos, pero ya gracias a Dios tenemos la madurez y ya sabemos cómo defendernos contra esos ataques. Ya tratamos de no mostrar más ignorancia, que es el tema esencial de este mensaje. Tratamos de no tener ignorancia de cualquier cosa, estar al acecho para verdaderamente no darle ventaja a Satanás en lo que él está haciendo contra los creyentes. Mira, lo que tú dices de cuando el espíritu, los demonios le daban a los sin. Yo tuve una experiencia en la iglesia, iniciando la iglesia, y era que todos los días, ya el horario de la madrugada, 1 de la mañana, 2 de la mañana, descendía algo y le daba. Estábamos reunidos ahí, el copastor de la iglesia, los jóvenes de ahí, y era todos los días. De repente todos los días caía de un sin a otro, de un sin a otro, de un sin a otro. Y nosotros dijimos, no, esto no puede seguir así. O sea, esas ancianas que siempre están prendidas con las ancianas de la iglesia y todo eso, decidimos y agarramos y un día antes de las 12 de la noche buscamos aceite de la unción. Gloria a Dios. La iglesia queda como un espacio abajo y hay como unos apartamentos aquí. Nos subimos ahí, comenzamos a echar aceite, sabiendo que el aceite es simbología de lo que es del Espíritu Santo, la unción y todo eso. Y nosotros creyendo en fe, cuando oramos y la anciana decía, no, cuando estas brujas, estos espíritus caigan aquí, que algo le pase. Y después a los varios días dejó de caer. Cayó después ese mismo día, pero no cayó varias veces, una sola vez. ¡Puf! Sí. Y cuando cayó se desapareció. A los varios días después había una doña por allá por la iglesia caminando doblada. Santo Dios. Sí, sí. Que es real, Sí. es algo que es verdadero, pero eso no lo cree la gente que no conoce el mundo espiritual. Perfecto. Pero el que sabe del mundo espiritual sabe que los espíritus, los demonios toman forma Exactamente. de algunas materias, se materializan, porque incluso si nos vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que dice que cuando Dios envió a los ángeles, incluso cuando fueron a salvar a Lot, para que no perezca en Sodoma y Gomorra, dice que el ángel extendió su mano. Exactamente. Y cuando extendió su mano, ¿qué es lo que está haciendo? La materia la está alterando. Lo que quiere decir que los espíritus pueden alterar la materia. Se incorporan. Se incorporan, Perfecto. toman forma. Sí. Entonces, a la gente no entende esto. La gente piensa como que tú le estás hablando de Goku o le estás hablando de muñequito. No, esto es una realidad. Esto es una verdad. Los demonios existen y los demonios están haciendo la guerra. Aleluya. Entonces, viendo la situación de tu esposa, que mira cómo perdió el primer embarazo, Sí. pero era por el lugar donde vivía. Exactamente. Entonces, ahora, hay algo que tú peleaste eso, pero hay algo que se me quedó en el aire. ¿Qué pasó con el cuadro en tu casa? Con el cuadro en la casa. Bueno, en la casa hicieron algunas remodelaciones. Sí. Empezaron a remodelar porque para ese entonces la casa era de madera. Ok. En la casa hicieron algunas remodelaciones y tiraron el plato, echaron el plato de la casa, el techo, el pavimento, el cemento, y el cuadro lo movieron a una habitación. Cuando lo movieron a una habitación cerca de un baño que había, que todavía no se había terminado en la casa, cuando lo movieron a esa habitación estaba pasando
cosas sobrenaturales, Como negativamente. ¿Sabe algo? Cuéntanos algo, ¿puede contar algo de lo que pasaba en esa habitación? En la habitación, bueno, yo tengo un primo que ahora mismo es cristiano, de hecho, un muchacho con quien Dios está tratando sobrenaturalmente, experiencia fuerte. Y ese primo mío estaba teniendo también experiencias en las que voces demoníacas le hablaban y lo susurraban, querían volverlo loco. Voces, hablaban con él, lo llamaban, pero muchas voces a la vez. O sea, diferente a como te llama Dios, que Dios te llama Dios te llama de una manera en el que aunque quizás mucho a veces entran en temor al no saber discernir la voz de Dios, pero no es un temor por causa de que la voz le provoca miedo, sino porque no tienen conocimiento de quizás quién lo está llamando. Claro. Ahora, los demonios no, los demonios te hablan con fines de atormentarte. Claro. Te hablan entre muchos, te hablan juntos a la vez. Mucho, y la voz tú la oyes como susurrante, muchas voces, y eso estaba pasando con él, estaba pasando mucho, las catástrofes habían aumentado, o sea, el cuadro, nunca se buscó la forma de eliminar el cuadro, en sí el cuadro se desapareció misteriosamente, no sé si fue después porque mi abuela se convirtió, la abuela mía fue la primera que se convirtió en la casa, y no sé cómo se deshizo del cuadro, pero se desapareció misteriosamente, el cuadro se desapareció, no sé cuál fue en realidad el destino, pero después que ella se convirtió pudimos tener esa victoria, las cosas ya no pasaban iguales, mi abuela era una mujer de oración, era de oración porque ya está en un estado muy débil, que Dios la bendiga mucho a ella, mi familia también, pero esa experiencia la tuvimos, el cuadro causó mucha incertidumbre en la casa, mucha problemática, y ellos ninguno lo sabían, lo sabía yo. Entonces, vuelvo y repito respecto a los objetos que mucha gente está ignorando, muchas de esas cosas son creadas por personas que hicieron pactos satánicos. Sí. Personas que hicieron pactos satánicos. Ese hombre de quien yo le estoy hablando, este hombre, wow, se me olvida el nombre de él, pero ese hombre en realidad fue el creador de ese cuadro. Pero dile cuál era la característica del cuadro, para que la gente vea que un simple cuadro. Bueno, lo original, como dije al principio, lo original es un niño blanquito, con lágrimas en los ojos. Un niño botando lágrimas. Botando lágrimas. Entonces, entre las réplicas, hicieron muchos niños, hicieron hembra también. Y el que cayó en mi casa era una hembrita morenita, que tiene como una tira. Okay. Una hembrita morenita que tiene una tira, que parece que está llorando como porque la peinaron. tiene mucha tira, los moños terminados como de peinar, pero está muy triste y está llorando. Entonces, ese cuadro en realidad en la casa la ponía triste. Ponía la casa como gris, triste, un semblante de tristeza. Pero en esencia, ese cuadro estaba siendo poseído por un demonio fuerte. A veces solamente creemos que los cuadros que portan los demonios son los cuadros que directamente se hacen consulta, que son Santa Marta, que son San Miguel, pero hay muchas otras cosas que quizás son más silenciosas y portan demonios más fuertes, porque mientras más ignorante tú eres, más cabida le da un demonio, más facultad, más el demonio se aprovecha de esa ignorancia y más facultad toma para seguirte atormentando. Claro. A través de esas imágenes todo el mundo está claro de que Satanás obra. Claro. Entonces ya esas imágenes quizás no tienen ese tipo así de eficiencia contra las personas, porque las personas ya conocen lo que es eso y procuran ya no buscarlo, a no ser que un brujo, porque los brujos son expertos dando esos tipos de cuadros. Son expertos. Un brujo, unos brujos, tú tratas contigo y el consejo que te va a dar es cómprate a San Miguel. Es el consejo de ellos. Cómprate a Santa Marta. Es el consejo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es que haya un traspaso de altar. Así mismo como nosotros los creyentes queremos que hayan traspaso de altares cristianos en los hogares. Claro. Es el trabajo de ellos, porque ellos copian todo lo que ellos copian muchas de las cosas que nosotros hacemos en su área negativa. Entonces, ese cuadro, como te decía, ese cuadro en México causó mucha catástrofe.
Ese cuadro en 1980, 1970 y pico, que fue cuando más se distribuyó. Ese cuadro causó mucha catástrofe. Otro cuadro también que las personas ignoran. No sé si tú eres de esos tiempos, pero hubo un tiempo donde había un cuadro de una mujer que tenía una culebra en tu alrededor. Ella estaba desnuda. Y tenía una culebra por tu alrededor que le tapaba los senos, le tapaba su parte, ese cuadro, pero ella estaba desnuda y ella está acostada de lado. Y el cuadro, y la culebra le está arropándola. Ese cuadro también fue pintado por un hombre que hizo un pacto diabólico. Y el trato de ese hombre, y el trato de Satanás con ese hombre fue que donde quiera que ese cuadro caiga, cree prostitución en los hogares. Wow. Cree prostitución en los hogares. Donde quiera que ese cuadro caía, habían personas que se prostituían. Porque esas personas hacen trabajo directamente con el enemigo. El enemigo trabaja directamente con personas y lo incita a hacer cosas que uno ni siquiera se imagina. Yo recuerdo que un tío mío en la casa donde vivía la otra abuela mía, ese tío mío hizo un dibujo de un muñeco, pero entonces le hizo cuerno, porque yo no sé por qué las personas se inspiran siempre a hacerle cuerno a los dibujos, hacerle cuerno y hacerlo, pintarlo de rojo y hacerle fuego. Claro. Le hizo cuerno. Él no sabe lo que hizo, pero hizo a Satanás. Le hizo cuerno en la pared ahí. Y eso fue un escándalo, porque los otros tíos míos, hermanos de él, estaban guapos con él. ¿Qué tú hiciste? Y él, dejen eso ahí. Le hizo cuerno. Oye, eso, y cuando él hace eso, la abuela mía es movida a hacer prillé y a hacer cosas. La abuela mía no hacía eso y de repente empieza a hacer prillé y empieza a hacer cosas. Porque esos cuadros crean una influencia sobrenatural en muchas personas. En el mundo espiritual. Exactamente, abren portales. Entonces, esas cosas están aconteciendo actualmente. En la actualidad hay muchos, quizás no cuadros, pero hay muchos artefactos, hay muchos elementos que personas tienen en su casa porque Satanás va trabajando sistemáticamente. Nosotros no actualizamos, el diablo se actualiza más. Claro. El enemigo trabaja con más visión, con la finalidad de seguir a la persona atada. Los jóvenes lo que están en teteo, porque los jóvenes de ahora lo que están siendo es consecuencia de la siembra de los padres. Están siendo consecuencia de la siembra de los padres. Los padres sembraron nuestros padres sembraron idolatría, hechicería, los campos, los barrios, idolatría, hechicería, pero los jóvenes hoy en día están cosechando esa idolatría que los padres sembraron. Wow, Dios mío, tremendo. Lo que tú dices, mira, y ya para que cerremos aquí, hay algo que quiero decirle a la gente, y es que tú decías que siempre cabe que ese cuadro estaba ahí, había batalla, dificultad en la casa, ¿verdad? Perfecto. Porque eso es lo que hacen los demonios incluso. Ustedes saben que la Biblia se escribió en arameo, en hebreo, en arameo y en griego. Sí. Entonces, el Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento se escribió en griego. Sí. Entonces, porque esa era la lengua, el idioma que predominaba en el lugar, o tenía incidencia. Porque aunque los romanos eran que estaban gobernando, ya el imperio griego había tomado, mejor dicho, se había quedado lo que era la lengua de ellos, o la forma en la cual ellos transmitían el mensaje. Ahora, hay un término que es el término posesión o estar poseído. Ese término no aparece en griego. En griego aparece el término demonizar. Que demonizar tiene que ver con intranquilizar o poner intranquilo a una persona. Wow. Y eso es lo que hacen los espíritus, los demonios. Sí. Tú no ves que hay gente que cuando están endemoniados no pueden estar tranquilos. No pueden estar tranquilos. Porque lo intranquiliza. Sí. Y eso es lo que pasa. Hay cosas que están demonizadas, están poseídas y están intranquilizando la casa. Y tú dices, wow, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Que esto no está normal, no podemos estar tranquilos, nadie puede estar en la casa, tiene que estar en movimiento, mi hijo no puede permanecer 2 segundos en la casa, que tiene que salir para la calle. Hay espíritu, una inquietud, te está intranquilizando y te está mandando afuera a que haga cosas. Porque cuando tú no tienes una estadía en la casa, tú vas a permanecer afuera en la calle. Y en la calle, ¿qué tantas cosas hay? Problema, batalla, ahí te ofertan cosas. Tú mismo, mira cómo te entregó eso ese
ese brujo y lo llevaste a la Sí, casa. lo llevé a la casa, exactamente. ¿Por qué? Porque estuve afuera en la calle. Estaba afuera en la calle. Exactamente. Entonces, Dios mío, Sí. tremendo ungido. Sí, sí. Lo que ha soltado aquí. La gente tiene que abrir los ojos. Mira, hay un libro que se llama Clavícula de Salomón. Clavícula de Salomón. La clavícula de Salomón. Es un libro que se lo atribuyen a Salomón, pero en realidad las informaciones que presenta entienden que no data de ese tiempo, porque habla de Jesús, y para el tiempo de Salomón obviamente ya todavía no se hablaba de Jesús. Pero quisieron atribuírselo a Salomón para darle como fortaleza al libro y sabiduría. Pero ese libro lo usan los satanistas. Lo usan los satanistas, y ese libro explica cómo es que esas mujeres se transforman en esos animales. Clavícula de Salomón. Ese libro explica todo eso. Ese libro explica también cómo se hacen esos tipos de sacrificios. Ellos hacen un pentagrama, un círculo, y luego hacen un triángulo, y en el círculo se pone el oferente, y en el triángulo según ellos desciende el demonio. Entonces, esas cositas, esos libritos los tienen esos hechiceros, con el fin de hacerle la guerra a la iglesia, con el fin de enfriarlo, con el fin de descarriarlo. Hay muchos cristianos que creen que esto es un relajo. Hay muchos cristianos formalistas, porque hoy en día se metió un formalismo en el evangelio, que cuando una persona está trayendo una revelación diferente, está trayendo palabras sobrenaturales, ya lo tienen como un desquiciado, como un loco. Pero no podemos frenarnos, hay que hablar lo que Dios nos permite vivir. Lo que no hay que hablar de más. Lo que hay que hablar, como dijo Pablo, para que aprendan a no hablar lo que más de nosotros está escrito. Dios mío. Amén. No, tremendo ungido. Ha sido un privilegio tenerte aquí. Amén. Pero en una próxima ocasión compartir contigo, tremendo lo que has soltado. Es algo muy espiritual. Así que comparte este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. No olvide suscribirse y activar la campanita y poner en la caja de comentarios la parte, cualquier pregunta que le quieran hacer al ministro, pueden ponerla ahí en la caja de comentarios. Amaury Ventura es mi nombre, Amaury Ventura. Amaury no Ventura. Recuerdo si lo dije al inicio, pero Amaury Ventura es mi nombre. Amaury Ventura, amén. Fue un placer. Desde Boca Chica, ¿verdad? Amén. Dios mío. Sí, que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Esto fue Conociendo el Mundo Espiritual. Hasta la próxima.